Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran en este día, hermanos? En esta tarde estoy contento, hermanos, de estar aquí con ustedes, hermanos, una vez más, para traer, hermanos, la palabra del Señor, amén, en esta tarde. Gloria a Dios, hermanos. Espero se encuentren bien, hermanos, cada uno de ustedes, que yo y mi familia, hermanos, nos encontramos bien, gracias a Dios. Así que, hermanos, vamos a continuar, hermanos, como lo hemos estado haciendo, hermanos, trayendo la palabra del Señor, hermanos, para esta tarde y recibir, hermanos, lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros y ponerlo por obra, amén, en nuestras vidas. Así que, hermanos, vamos a orar primeramente antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, gracias en esta hora. Gracias por el privilegio, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, una vez más en esta tarde, de poder, Señor, transportarnos, Señor, por medio, Señor, de internet, Señor, a cada uno de los hogares, Señor, a cada una de las personas, Señor, que estarán, Señor, mirando, Señor, en esta tarde, Señor, el mensaje de tu palabra y que estarán escuchándolo, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, Señor, y que me uses, Señor, en el nombre de Jesucristo. Me pongo en tus manos y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a comenzar, hermanos, si puede abrir su Biblia, hermanos, juntamente conmigo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, y versículo 17 al versículo 21. Y de ahí, hermanos, vamos a estar tomando el mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Así que vamos a leerlo todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermano, yo quiero hablar, hermano, sobre un tema, hermano, muy importante, y es sobre el liderazgo, hermanos, amén. Las características, hermano, de un líder, hermano, y que podamos nosotros entender, hermanos, qué son las características que Dios demanda, hermanos, sobre un líder, en un liderazgo, hermanos, donde Dios lo ha puesto. Alguna vez, no sé, hermanos, que si te habrás preguntado, ¿cómo puede ser un mejor líder? ¿En qué me fijo para mejorar como líder responsable? ¿Estoy trabajando por los demás, pero lo estaré haciendo bien? Hoy quiero, hermanos, compartirte, hermanos, las características del líder que nosotros podemos aprender, hermanos, del apóstol Pablo. Y allí entonces, hermanos, estaremos entendiendo, hermanos, amén, las características, hermano, que Dios, hermano, demanda, hermanos, de un líder. Amén. Gloria a Dios. La primera característica, hermanos, que yo puedo ver aquí, hermanos, en la palabra del Señor, cuando el Señor, hermano, escribió, hermano, estas palabras, hermano, a estas personas, amén, les dice así. Hechos 2:18 dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Bueno, quizás, hermanos, te preguntes, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿A quién le está hablando? Como podemos ver allí, hermanos, en Hechos 20:18, cuando dice, cuando vinieron a él. Quizás te preguntes, ¿quiénes vinieron a él? Pero nosotros, hermano, cuando miramos el texto y el contexto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que Pablo, hermanos, estaba en Mileto.
y mandó llamar, hermanos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, hermanos, para conversar con ellos y compartirles y decirles estas cosas. O sea, hermanos, un buen líder, hermanos, enseña y dirige a la grey, hermanos, como su propio ejemplo. Como lo podemos ver, hermanos, en el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 2, versículo 10 al 12, dice la palabra del Señor así: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí podemos ver algo muy importante, hermanos, que un buen líder, hermanos, va delante del rebaño. Amén. En Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo 2 al versículo 3, la palabra del Señor nos dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Qué importante, hermano, es que nosotros entendamos esto, hermano. Que cuando Dios nos ha puesto, hermano, como líder, hermano, en algún puesto, en algún departamento, hermano, es para que nosotros sirvamos, hermano, en ese departamento. Amén. Aquí dice, no como teniendo señorío, hermanos, amén, de los que están a vuestro cuidado, hermanos, sino que seamos ejemplo, hermanos, a la grey. Que seamos ejemplo, que cuando con nuestro ejemplo, hermanos, les enseñemos, hermanos, lo que es ser un líder. Amén. La segunda característica, hermanos, que podemos ver aquí, hermanos, sobre el liderazgo, hermanos, del apóstol Pablo, que nosotros debemos aprender sobre eso, es sobre la consagración, hermanos, incondicional. Debe haber, hermanos, una consagración. Lo podemos ver en Hechos, hermanos, en el capítulo 20 y versículo 19, donde nos dice la palabra del Señor así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí el apóstol Pablo les dice, hermanos, a los ancianos, hermano, que mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, hermanos, les mandó llamar y les dijo, hermanos, que él debe servir al Señor, hermano, y que él pone el ejemplo de que está sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas, hermanos. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo les da el ejemplo, hermanos, de servir al Señor en una condición incondicional, hermanos. O sea, no poniendo, hermanos, un pretexto, hermanos, para servir al Señor. El líder, hermanos, sobre todo, amén, es un siervo del Señor y un siervo de la iglesia. Para eso nos ha puesto el Señor, para ser siervos, hermanos. En Marcos capítulo 10, versículo 42 al versículo 45, la palabra del Señor nos dice así: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Aquí, hermano Marcos, hermano, cuando habla, hermanos, sobre esto, hermanos, sobre lo que Jesús dijo, hermanos, amén, que nosotros, hermanos, somos siervos, amén. Él mismo se comparó, hermanos, que Él vino a servir, hermanos, y a no ser servido, hermanos, amén. Y Él nos enseña, hermanos, que si queremos ser, hermanos, los grandes, tenemos que ser los servidores, que si tenemos que ser los primeros, tenemos que ser los últimos. O sea, hermano, un siervo, hermanos, es para servir, hermano. Un líder es para servir, hermanos, en lo que Dios lo ha puesto, hermanos. Un líder, hermano, implica, número 1, humildad. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí podemos ver, hermano, algo muy importante, hermanos, amén, que un líder, hermano, implica, hermanos, humildad, hermanos. O sea, no debe hacerse, hermanos, desde un afán, sino más bien desde un servicio. El afán, hermanos, de recibir aplausos es perjudicial, hermano, para el liderazgo, hermanos. El punto número 2, el líder implica, hermanos, llorar a veces. No sé si entiendas, hermano, lo que te esté diciendo, hermano. Cuando tú eres un líder, hermano, que Dios pone y que eres un verdadero líder, a veces, hermano, implican lágrimas, hermano. Implica llorar. ¿Por qué te digo esto, hermano? Mira, en Hechos capítulo 20, el versículo 19, dice aquí, hermanos, así: y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, ¿quién estaba hablando esto aquí? Estaba hablando aquí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos. Amén, que él llegó a llorar, hermano, con muchas lágrimas, no nomás un sollozo, sino dice aquí, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido, dice, por las acechanzas de los judíos, de las persecuciones, hermanos. Él, hermanos, lloraba con muchas lágrimas, pero él era un líder, hermano, que sabía él que Dios lo había puesto y que tenía que cumplir, hermanos, lo que Dios le había mandado, hermanos. El amor, hermano, es vulnerable, hermano. Se abre a veces, pero también recibes a veces un palo, un garrotazo, hermanos. Pero eso es el modelo de Cristo, hermanos. A veces entre más amor das, hermano, más tratan de tumbarte, de hacerte mal, hermano. Pero eso es, hermano, ser un líder, hermano, fiel, hermano, que no importa, hermano, lo que venga, la prueba que venga a tu vida, sino tú por amor, hermanos, quieres servir como líder. El líder también, hermanos, debe ser siervo, sensible y perseverante. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo, hermano, cuando les escribe a esta iglesia, hermanos, les dice estas palabras: porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, dice, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Cuando nosotros, hermano, entendemos esto, hermanos, como lo entendía el apóstol Pablo, hermanos, él sabía lo que estaba diciendo allí. Él sabía, hermanos, que la palabra de Dios y toda la ley se cumplen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hermano que está a tu lado, a tu alrededor, debes amarlo como a ti mismo. Y si tú amas a esas personas como a ti mismo, hermanos, vas a ser un líder, hermano, ejemplar. Un líder victorioso, hermanos. Yo quiero hablarte aquí, hermano, sobre la tercera característica y es, hermano, una constancia infatigable. O sea, una constancia, hermano, que no se cansa de servir, hermano, a Dios a pesar de pruebas, de luchas, de trampas, de todo lo que quiera poner el enemigo. Amén. No se fatiga, no se cansa. En Hechos capítulo 20, versículo 20 al versículo 21, miren lo que dice la palabra del Señor así. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, el apóstol Pablo aquí transmitió, hermanos, todo lo que le fue útil, hermano, en público, en privado, en todo tiempo, en constancia y sin descanso, hermanos, imparcialmente. A judíos y griegos, hermano, o sea, no se entretuvo él, hermano, con cosas sin importancias, de discusiones sin importancias, de teología o de cosas así, y nomás discutiendo cosas que no tenían sentido, hermanos. Y él se dedicó, hermanos, a predicar la palabra, a enseñar públicamente, privadamente, por las casas. Él, hermano, su principal, hermano, llamado al liderazgo ese que Dios le había dado era predicar el evangelio. Y él se enfocaba solamente, hermanos, a esa misión, hermanos, que Dios le había dado. La cuarta característica, hermanos, que podemos ver aquí, hermanos, es, hermanos, que él tenía una convicción inquebrantable y que un líder, hermanos, debe seguir el ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo con esta convicción inquebrantable, hermanos. En Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, hermanos, vamos a leer y dice así. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Amén. Como podemos saber aquí, él tenía una convicción, hermano, de que Dios le había llamado a predicar el evangelio y él sabía que tenía las responsabilidades, hermano, amén, de seguir él hablando. Amén. O sea, hermanos, los responsables deben estar alertas, hermano, para percibir los peligros. El apóstol Pablo ya había sido anunciado, hermanos. Ya Dios le había enseñado, hermano, lo que él iba a pasar en Jerusalén. Pero sin embargo, hermanos, él tenía que cumplir, hermanos, el llamado de Dios. También tenía que cuidar él, hermanos, la sana doctrina. El líder debe cuidar de sí mismo, hermano, y asegurar que la relación con el Señor es buena, hermanos. Otro es que también confesando los pecados, porque si no, no podremos cuidar, hermanos, del rebaño. La iglesia del Señor le costó, hermano, su sangre, y por ello, hermano, el trato tiene que ser esmerado, con esmero, hermano, con pasión, hermano. La iglesia local, hermano, quiero decirte, hermano,
que no es una cualquier cosa. Dios la ha puesto en ese lugar local, hermano, con un propósito, y te ha puesto a ti de líder allí para trabajar allí, hermanos, sin renegar, hermanos. Amén. No podemos ser superficiales, hermanos, con el trabajo en la iglesia, hermanos. No, de ninguna manera, hermano. Debemos velar, hermano, y debemos amonestar, hermanos, de noche y de día, de manera personal, hermanos, a cada uno, hermanos. Hay que hablar, hermanos, como líderes, la verdad, hermanos. No importa, hermanos, lo que creamos que viene a nosotros si decimos la verdad. Tenemos que hablar la verdad, hermanos. La amonestación es tarea, hermanos, de todos. Amonestarnos unos a los otros, hermanos. Tener, hermano, mucho conocimiento y poco amor no ayuda, hermano, a que te escuchen. Tienes que tener amor juntamente con el conocimiento, hermanos. ¿Por qué te digo esto, hermano? Gloria a Dios, hermano. Mira, en Romanos 5:14. La palabra del Señor nos dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. O sea, saber, hermano, cómo hacerlo. Dios, como les dije, hermano, no nos ha puesto ahí, hermanos, como que nosotros somos los que mandamos allí, porque Dios nos puso de líderes de la iglesia y tienen que obedecernos. Hermano, nosotros tenemos que poner el ejemplo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, es importante que nosotros, hermano, entendamos, hermano, a todas estas cosas, hermanos. Gloria a Dios. La quinta característica, hermanos, es tener una conciencia irreprochable. Que no haya alguien que nos pueda reprochar, hermanos. ¿Por qué digo esto? Hechos capítulo 20, versículo 25 al 27 dice así: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, el apóstol Pablo, hermanos, él sentía y él tenía su conciencia irreprochable. Él creía, hermanos, que ya no iba a volver a verlos, que era la última vez que él los miraba. Amén, porque de ahí para adelante le esperaba algo tremendo, hermanos. Amén. Y que ya no iba a volverlos a ver, por lo cual les dijo estas palabras. Amén. Que él no protesta en el día de hoy, en ese instante, que él se sentía limpio de la sangre de todos porque ya les había anunciado, amén, todo el consejo de Dios. Pablo, en otras palabras, hermano, cumplió, hermanos, la misión, anunció, hermanos, él, hermano, el consejo, hermanos. Todo anunció él, sin detenerse, sin decir, no le voy a decir a este hermano esto, no le voy a decir a esto, porque a lo mejor se va a ofender. Él no, él tenía la conciencia limpia. Amén. Y él se sentía con esa conciencia que les había dejado saber todo. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, también habla, hermanos, de tener cuidado, hermanos, incesante, hermanos. Amén. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, les dice, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿A quién le estaba diciendo esto, hermano, el apóstol Pablo? Recuerde que al principio hablamos dónde estaba, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, cuando él tuvo estas palabras que hablar con todas estas personas. Él, hermano, estaba en Mileto y él mandó llamar, hermano, a todos los ancianos y líderes, hermanos, de la iglesia de Éfeso. Y él aquí, hermanos, en Hechos 20, 28 al 31, está hablando, hermano, con los ancianos, con los obispos de la iglesia, hermanos, y le está dejando él saber sobre el liderazgo en que ellos están, hermano, y le está diciendo que miren por ellos mismos, hermanos. Amén. Que miren por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto, ahí dice, como obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó con su sangre. Amén. Y por eso les sigue diciendo allí, miremos una vez más allí, para poder entender bien, dice, porque yo sé que después de mi partida, les dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Después de mi partida, amén, entrarán, amén. Y tratarán de qué? De dañar al rebaño. Y luego les dice, y también saldrán unos de ustedes mismos. Así que, hermanos, les dice, estén atentos, tengan cuidado incesante, amén, de la obra de Dios donde Dios los ha puesto, hermanos. El último punto, hermanos, número 7 que podemos ver, hermanos, sobre el consejo, hermanos, que podemos tomar nosotros, hermano, aquí como líderes, hermanos, del liderazgo, del ejemplo del apóstol Pablo, es en 2 de Corintios, hermano, capítulo 3, versículo 4 al versículo 6, donde dice la palabra del Señor así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dice, proviene de Dios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuestra suficiencia, hermanos, en otras palabras, aquí no viene de nosotros mismos, hermano. La suficiencia, hermano, viene del Señor para cada uno de nosotros, hermano. La tarea, hermanos, es muy complicada, hermano. Amén. Para las personas, hermano, que son complicadas, porque somos complicados. Pero los recursos del Señor, hermano, el Señor es poderoso, amén, para que nos dé los recursos para nosotros poder mantener, hermano, el liderazgo, amén, y poder seguir adelante, hermanos, amén. Gloria a Dios. Lo que somos, hermano, es por la gracia de Dios. Nuestra competencia, hermanos, viene de Dios. Por último, hermano, debemos de tener un concepto, hermanos, dadivoso, hermanos, como lo tenía Pablo, hermanos. Hechos 20:35 dice, para terminar con esto, el apóstol Pablo dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo el apóstol Pablo, hermano.
En el ministerio de Él, hermano, está el ejemplo, hermanos, para cada uno de nosotros como ministros y como líderes, hermano. Aprender, hermano, de estos consejos, hermano, que da aquí el apóstol Pablo acerca de su ministerio, hermanos. Y vamos a ser, hermanos, unos líderes, amén, competitivos, unos líderes, hermanos, que vamos a pensar, hermanos, en la grey y no en nosotros mismos. Ser líder, hermano, involucra siempre, hermano, dar más que recibir. ¿Estás dando, hermano, constantemente a los demás? ¿Estás dando todo lo que tienes para los demás, para que los demás sean ayudados y sean levantados? Ese es el propósito por lo que Dios te ha puesto de líder y te ha llamado al liderazgo. Más, hermano, bienaventurado es desgastarse, hermano, en el ministerio, en el Señor, hermano, porque la recompensa es grande, hermanos. El apóstol Pablo dice: yo me he gastado por ustedes, para que ustedes crezcan. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser líderes. A todos aquellos que Dios les ha llamado a ser líderes, hermano, tomen los ejemplos de liderazgo, hermanos, del apóstol Pablo. Y entonces vas a ser un líder competente por lo que Dios te ha puesto allí. Hermano, yo le doy gracias a Dios, hermano, por este mensaje, hermanos, que Dios nos ha dado en esta tarde. Amén. Saber verdaderamente, hermano, que cuando nosotros, hermano, queremos, hermano, correr para un puesto de liderazgo, saber las responsabilidades, hermano, y trabajar en esas responsabilidades, hermano. Porque no es líder, hermano, para mandar o para tomar señorío, sino es para ser siervos. Amén. Que Dios te bendiga en esta tarde, y yo le doy gracias a Dios, amén, por este mensaje, hermano, que Dios nos ha mandado, hermanos, y espero que cada uno de nosotros, hermano, como líderes o como personas que estamos aplicando, que estamos corriendo para un puesto de liderazgo, que esto nos ayude, hermano, a ser unos líderes, hermano, competentes y eficaces, y que pongamos por obra, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña sobre el liderazgo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar como lo hacemos siempre, hermanos. Vamos a orar por cada una de las necesidades, hermano. Amén. Del pueblo, hermanos, de aquellos hermanos y personas que nos están escuchando por medio de internet. Amén. Que están poniendo sus peticiones. Vamos a orar todos juntos. Amén. Y vamos a pedir al Señor, hermanos, que Él haga la obra en cada una de las necesidades. Aquellas personas y aquellos hermanos que se encuentran enfermos, hermano, vamos a ponerlos, hermanos, en las manos del Señor, y vamos a confiar que Él es el mismo, amén, ayer, hoy y siempre, que Él no ha cambiado, y Él puede levantar, Él puede sanar al enfermo, amén, en el nombre de Jesucristo. Para las personas, cada una persona también que estén enfermas en la iglesia, amén, en este momento, si usted está mirando, hermanos, pues allí, por medio de internet, este mensaje, usted ponga su mano allí, amén, en la pantalla, ponga su mano sobre mi mano allí, amén, y ore juntamente conmigo, y vamos a proclamar victoria, amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y porque tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que hay necesidades en la iglesia. Sabemos, Señor, que hay personas que están pasando, Señor, por enfermedades, por tribulaciones, Señor, de enfermedad, Señor, por diagnóstico, Señor, de enfermedad. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, sanadora, tu mano de poder, y que tú toques, Señor, cada una de las personas que se encuentren enfermas, y tú las levantes y tú las sanes, Señor,
en el nombre de Jesucristo. También te pido por aquellas otras personas, Señor, que nos están escuchando por medio de internet, Señor, que, Señor, ellos puedan confiar en ti, Señor, y que tú, Señor, cumplas sus palabras en sus vidas, en sus cuerpos, sanándoles, Señor, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, y levantándolos, Señor, de ahí de donde están. También te pido por cualquier otra necesidad, Señor, diferente que tengan, Señor, delante de ti, por sus familias, sus hijos, finanzas, por todo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú obres, Señor, según tu voluntad, Señor, en cada necesidad. Señor, en el nombre de Jesucristo, todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias y confiamos, Señor, que tú vas a hacer la obra. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues que Dios les bendiga, hermanos. Espero, hermanos, que confíen en el Señor, que Dios va a hacer la obra. Amén. Y le damos gracias a Dios, hermano, por este mensaje que nos ha mandado en esta tarde, hermano. Y vamos a confiar en el Señor, hermano, porque Él tiene todo en control. Así que Dios les bendiga, hermano. Les saludo y me despido, hermanos, en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén, amén.